verdad estamos muy contentos en este día de poder compartir junto con ustedes la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a Bethesda Casa de Restauración, en particular aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. De todo corazón, le deseamos que usted pueda gozarse en esta iglesia y participar de la amistad y la comunión unos con otros. Y estamos comenzando una nueva serie que va a desembocar en nuestro congreso. Nuestro congreso se llama Pasión. Guarde desde ya la fecha, 15, 16 y 17 de agosto. ¿Ya? Faltan 2 meses aproximadamente y vamos a tener tiempos hermosos de ministración, predicadores de afuera. Va a ser un tiempo hermoso. Vamos a estar compartiendo más adelante a través de las redes sociales toda la información del congreso. Pero le hemos puesto pasión porque la pasión tiene que ver con la necesidad interna del corazón de vertirse en pos de algo o de alguien. Y hemos entendido que nuestra pasión es el Señor. Y entendemos que hemos sido convocados por el Señor para relacionarnos con Él cada día, enamorarnos de su persona y cumplir su voluntad. La plenitud de la vida tiene que ver con esto, ¿ah? Como decía Miqueas 6:8, amar justicia y misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, volvernos a Dios apasionadamente, encender en nuestros corazones la chispa por Él, la chispa de la pasión y el amor hacia su persona, y reconocer que sin Él no tenemos nada y sin Él transitamos sin horizonte alguno. Así que desde ya le invitamos a ser parte de esta serie y también a guardar la fecha del Congreso para poder participar todo como familia. Bueno, pero esta serie llamada Pasión tiene un subtítulo y le hemos puesto las evidencias del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un alcance particular y muy especial. Muchas veces, y creo que es un error también teológico, muchas veces en nuestra concepción individual pensamos en la persona del Espíritu Santo como si fuera simplemente una especie de fuerza activa, como algunos proponen por ahí. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, somos llamados a relacionarnos con Él en el día a día. Cuando Jesús dijo lo siguiente: les conviene que yo me vaya. Sus discípulos estaban enraizados en una relación personal con Él, estaban, ¿puedes dejar esto acá abajo si no me voy a caer? ¿Ya? Gracias. Estaban vinculados. Jesús les dijo lo siguiente: es bueno que yo esté con ustedes, pero yo no voy a estar más. Voy a morir en la cruz, voy a ascender al cielo, pero les conviene que yo me vaya. Quiero que usted se pueda imaginar este cuadro. Jesús está con usted, me estoy refiriendo en términos corporales, ¿ya? Día a día, conversando con Él, y en un momento le dice: ¿sabes qué? Tengo algo mejor para ti. Te conviene que yo me vaya. Porque entonces, la persona de Dios en el Espíritu Santo habita en nosotros. Por tanto, cuando hablamos de las evidencias del Espíritu Santo, no estamos hablando de una fuerza externa. No estamos hablando de una cuestión que tiene que ver solamente con una impartición particular. Estamos hablando de que esa persona en nuestro corazón y en nuestro espíritu hace germinar vida permanentemente. Piensa un poquito en la figura que Jesús utilizó para poder explicar la obra del Espíritu Santo. De vuestro interior fluirían ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Eso nos habla acerca de que esta persona quiere en nosotros, el Espíritu Santo, generar una dinámica de vida, una vida que no se agote. Claro, no sé si me doy a entender. Plenitud en la vida. La posibilidad de disfrutar una vida significativa con propósito y de disfrute frente a Él, ¿no? A pesar de las circunstancias temporales que podamos experimentar, ¿no? Que podamos vivir tribulación, angustia, persecución, pero Dios habita en nuestros corazones. Lo voy a decir: Dios habita en tu corazón. El sustentador de todas las cosas visibles e invisibles habita en tu corazón. Producto de que el Espíritu Santo
vino a tu vida. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de poder, que va a ser la primera evidencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y por tanto en nuestras vidas, muchas veces lo vamos a conectar como una simple operación del Espíritu Santo. Pero no entendemos que ese poder está en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por tanto, ese poder no se encuentra supeditado a tu condición temporal. Si el Espíritu Santo vive en ti, ese poder va a fluir desde ti. Ahora, es interesante el título de este mensaje porque hablamos de poder en la misión. Y cada vez que hablamos de poder debemos entenderlo como aquella impartición del Espíritu para hacer la misión de Dios. No solamente que nos sintamos como los Avengers, ¿no? Bueno, hay varios que se parecen a Hulk, pero eso es otra historia, ¿ya? Algunos nos parecemos al Capitán América. Sin pelo, eso sí, ¿ya? No se trata de empoderar tu vida. Y aquí yo me niego a hablar del empoderamiento del Espíritu Santo. Porque hablar de empoderamiento es hablar de empoderar tu vida. El poder de Dios está al servicio de la misión, donde nosotros con nuestras características humanas no podemos hacer absolutamente nada. Estoy completamente consciente que mientras yo estoy predicando, yo, Eugenio Espinosa, este Avenger, no puede hacer nada por modificar su vida, su corazón, redarguirlo. Eso es un asunto que el Espíritu Santo lo puede hacer, porque Él habita en mí. Y esto es importante, porque cuando vemos Hechos 1:8, un texto característico para hablar de la relación entre el poder y la misión, entendemos que el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia en el Pentecostés. ¿Para qué? Para poder ser testigos efectivos, para poder desarrollar la misión de Dios, ¿no? Es bien interesante, no lo quiero compartir acá, porque obviamente me dijeron, no predique tan largo, pastor, porque ya es el día del Padre, ¿no? Pero yo ya tengo el almuerzo listo, así que... Y justo voy a aplicar 5 puntos, y no es broma, están acá, así que prepárense, no, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Cuando pensamos en Hechos 1:8, me acordé del historiador Justo González. Él reflexionaba con respecto a que la duda de los discípulos era con respecto a las cuestiones del futuro, ¿no? Restaurarse el reino de Israel en este tiempo, ¿cuándo vamos a ver tu reino establecido? Y Jesús le manda una especie de bofetada, le dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, solamente el Padre lo conoce en su voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, el poder está conectado ¿con qué? Con la misión de Dios, ¿no? Eso nos hace ser personas efectivas en el encargo de Dios. Todos nosotros, todos, desde el más joven en el Evangelio hasta el más veterano en el Evangelio, no sé si es la palabra exacta, tenemos un mismo ministerio, el encargo de Dios de reconciliar al ser humano con Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a poder cumplir dicha misión? Si no es a través de relacionarnos con el Espíritu Santo y que a través de esa relación el poder del Espíritu Santo pueda ser fluyendo para impactar nuestro entorno. Entonces, esta breve introducción del Día del Padre nos va a centrar que el poder impartido por el Espíritu Santo está para la misión, como una de las manifestaciones de su presencia en nosotros. Este poder no solo está destinado a transformar nuestra propia vida, nuestra forma de vivir, sino también a impactar directamente en la manera que interactuamos con el mundo que nos rodea, especialmente con aquellos que tienen mayor necesidad. No sé si logra percibir este cambio de enfoque. El Espíritu Santo quiere que podamos conocer
su poder, no solamente para estar nosotros bien, sino para que el reino pueda expandirse, la iglesia pueda crecer y para que tú puedas ser un testigo eficiente en la tarea que tú y yo hemos recibido. Entonces, vamos a poner nuestra mirada en el capítulo de Hechos, versículos 1 al 10, y vamos a estar compartiendo algo muy interesante en el relato de el encuentro entre Pedro y Juan y aquel hombre que parecía de cojera en la puerta de la Hermosa. Y en este pasaje lo que el Señor nos va a revelar es cómo el Espíritu Santo no solamente acciona en términos de milagros, sino que Él, a través de su poder en nosotros, genera verdadera transformación de carácter integral. Es decir, no solamente lo físico, sino que también todas las esferas de la vida se ven afectadas por su poder maravilloso. Y Dios te quiere ocupar para eso. Paréntesis, no es que Dios no nos escuche más por ser pastores, ¿no? Parecemos papas, no sé, pero Dios no nos escucha más. Dios nos escucha, tú y yo tenemos una responsabilidad en el reino y algo que debemos también ocupar. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, o encienda su Biblia ahí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, y vamos a estar revisando precisamente cómo a través de esta narración del milagro podemos descubrir por lo menos 5, y no estoy bromeando, 5 aspectos importantes con respecto a lo que significa el poder en la misión y que finalmente necesitamos recobrar algunos principios para poder establecerlo en nuestras vidas. Vamos a ir leyendo de manera saltada y vamos a ir conectando precisamente con estos principios. El primer principio que quiero manifestar en este día es que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es anticipado por la búsqueda de Dios. Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1. El texto dice así, ¿ya? Solamente poner un poquito de contexto. Pedro y Juan iban a adorar el templo y se encuentran con una persona que está mendigando, pidiendo limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa, la puerta, y finalmente esta persona estaba lisiada. El texto dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Hay un elemento que yo quiero rescatar en el pasaje como principio, que muchas veces pasamos por alto, y no lo digo yo, lo dice las Escrituras y también nos enseña la historia de la iglesia. Y es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros cuando tú y yo buscamos del Señor. Quiero que ustedes se puedan imaginar una especie de río, pero que tiene una represa. ¿Han visto los castores o no? Los castores que hacen represas con madera y con cosas del bosque. Bueno, del mismo modo, esas represas impiden que el fluir pueda empapar todo lo que le rodea a través del caudal del río. Encontramos un Pedro y un Juan que caminaban juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban participando del ejercicio de orar juntos al Señor, de buscar a Dios. Hay algo bien característico que se da en el libro de Hechos, que es una reiteración constante en la lectura bíblica, ¿no? La iglesia permanentemente se encontraba en un espíritu de oración. Y con esto no quiero afirmar, para que no se vaya a confundir, de que el poder de Dios está supeditado a que nosotros tengamos que hacer actos para poder alcanzarlo a través de la oración, sino que esa búsqueda que estaba presente en los discípulos significó que ellos tenían y entendían la necesidad de depender de Dios en todo. Cuando buscamos a Dios, lo que estamos haciendo implícitamente es renunciar a nuestra propia dependencia. No hay avivamiento en la historia, ni uno solo, que no tenga una directa relación con la necesidad del pueblo de Dios de buscarle. Ni uno solo. Cuando tú lees la historia del avivamiento a lo largo de la iglesia, tú te vas a dar cuenta que siempre Dios encendió en el corazón de las personas una pasión por querer buscarle. Y aquí quiero apuntar al ámbito de la relación. Qué importante que nosotros podamos entender la necesidad de relacionarnos con el Espíritu Santo.
Porque si no, vamos a hacer del Espíritu Santo un insumo para ejecutar el ministerio. Pero el Espíritu Santo no es un insumo para ejecutar el ministerio. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, que nos permite visualizar, discernir, entender las oportunidades que están para hacer la misión, ¿no? La búsqueda de Dios mediante la oración es fundamental. ¿Para qué? Para anticipar y para impartir el poder de Dios que ya vive en nosotros a través del Espíritu Santo. El punto aquí crítico es que como no entendemos y no nos relacionamos con el Espíritu Santo, porque digamos las cosas como son, ¿no? Hacemos un ejercicio de sinceridad, ¿no? ¿Nos cuesta? Algunos van al lugar de oración casi como si fueran con un cronómetro en la mano, ¿no? Voy a hacer 15 minutos diarios. Pero no hemos entendido que relacionarnos con el Espíritu Santo es simplemente escucharle, escuchar la voluntad a través de su palabra, buscar al Señor, y lo otro viene casi por defecto, por añadidura. Entonces yo decía que el poder manifestado en nosotros es anticipado por la búsqueda. Y como señalaba anteriormente, y lo podemos sincerar, cuando buscamos más del Señor, más el Señor se manifiesta en medio de nosotros, ¿no? Mire qué sencillo. Puede ser muy simplista. Tu búsqueda tiene que ver con la posibilidad de manifestar con mayor fuerza el poder del Espíritu Santo en ti. Y no que tú estás haciendo una transacción, porque no se trata acerca de esto. Pero sí existe una necesidad de relacionarnos con el Espíritu Santo. Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ellos tenían y entendían que era fundamental, en este caso, poder buscar al Señor en todo tiempo y también entender de que necesitaban fortalecer su relación con el Señor permanentemente. Pregunta, ¿estamos dispuestos a asumir el desafío? Porque si estamos dispuestos a asumir el desafío, eso implica cambio de prioridades, cambio de agendas. Ahora, yo lo quiero reconocer como un pecado en mi propia vida, porque uno siempre está tan vinculado al ministerio que uno tiende a perder esa frescura en nuestra relación con el Espíritu Santo y el Señor. Porque estamos tan ocupados en hacer la obra de Dios que, como diría un predicador antiguo, nos olvidamos del Señor de la obra. Entonces, tenga presente esto. ¿Usted quiere experimentar el poder de Dios en su vida? Para eso necesitamos buscarle más, porque así se agudizan nuestros sentidos espirituales para escuchar su voz y también para discernir su voluntad. En segundo lugar, no solamente el poder de Dios es anticipado por la búsqueda de Él, sino que también el poder de Dios opera en los ámbitos de necesidad. Ya decía yo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, está para la misión. Volvamos al texto, versículos 3 y 4. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Paréntesis. Este hombre estaba al margen. Según las costumbres de aquel tiempo, no tenía ninguna posibilidad ni siquiera de relacionarse a Dios en el templo porque era una persona que tenía una discapacidad y por tanto estaba excluida. Y no solamente eso, no estaba solamente excluido desde el ámbito de la religión, sino que estaba excluido también socialmente. Era una persona que estaba pidiendo ayuda, ¿cierto?, de lo que sobraba, limosna como tal. Y por tanto entendemos que en este pasaje encontramos un hombre que está sumergido en un pozo cenagoso de exclusión, lejos de la posibilidad de relacionarse con Dios en el templo, según la religión institucionalizada, pero que estaba esperando algo. Él se sentó en aquel día
vio que entraba Pedro y Juan por aquella puerta y simplemente, ¿qué hizo? Pidió limosna. No esperaba absolutamente nada más que un dracma, un denario, no sé, para poder suplir su día a día. Sin embargo, el versículo 4 nos dice lo siguiente: Pedro con Juan mirándolo fijamente. Y esto me llama mucho la atención en el pasaje, porque Pedro y Juan podían haber parecido, mejor, hubieran pasado de largo frente a la coyuntura y a la necesidad de este hombre, ¿no? Vamos al templo a orar, a buscar del Señor, ¿no? Pero ellos se detienen. No solamente se detienen frente a este cuadro, sino que fijan su mirada. Y esto para mí es tremendo porque significa que hay una asignación de valor a la condición de aquella persona, ¿no? Traté de escribir el mensaje, no ocupar la palabra mendigo, es una persona. Para la sociedad era un mendigo. Pero para Pedro y Juan en ese momento se convirtió en un rostro donde la posibilidad de transformación a través del Evangelio podía significar un cambio rotundo para aquella vida. La condición del cojo no era solo de enfermedad, sino también de exclusión. Cientos de personas, miles de personas en el día a día lo habían visto, pero eran ciegos a su necesidad. Pedro y Juan se encontraron con un mendigo, y no solamente un mendigo, sino con una persona que necesitaba ayuda. Por tanto, el poder de Dios va a operar, ¿en qué contexto? En los contextos de más profunda necesidad. Lo voy a volver a decir. ¿Cómo el Señor va a operar milagrosamente? Cuando tú te vincules con aquellos que tienen necesidad. Yo no escuché amén ahí, ¿eh? Gracias. Te paso las 5 lucas de ahí, ¿ya? Mi esposa se las paga, ¿ya? Miren qué distorsionado tenemos el tema, ¿no? Pensamos en las grandes plataformas, en los espacios multitudinarios, pero el poder de Dios está desenvolviéndose en los ámbitos de necesidad, ¿no? Donde otros pasaban de largo, el Espíritu Santo posibilitó que Pedro y Juan deteniesen su mirada. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto, no? El dolor, el sufrimiento de nuestros propios contextos, ¿cierto? Nos omitimos, ¿no? Y se cumple la palabra del buen samaritano, ¿no? Me siento muchas veces interpelado por ella, ¿no? Paso de largo, ¿no? Pasamos de largo. Pero como hemos buscado al Señor, pero ellos lo hacían, tenemos nuestro oído sensibilizado a su voz, ¿no? Y eso te ayuda a entender de que hay espacios de necesidad donde tú debes actuar. Por eso que Pedro con Juan dicen, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El tipo estaba desechado, pero hay un espacio de reconocimiento recíproco en lo cual se establece un diálogo no menor. Para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, tú debes entender que Él va a operar en los ámbitos de necesidad. ¿Dónde Dios te va a ocupar? Donde haya necesidad. Pero tú te tienes que detener para mirar esa necesidad. Y esto lo quiero amarrar con lo primero, porque créame, es imposible que si nosotros no buscamos a Dios, vamos a tener la tendencia, no sé si lo digo bien, no, pero no importa, de pasar de largo. Porque el no poseer una relación con el Espíritu Santo nos hace ser insensibles a la necesidad. Ese feeling que te da la relación con el Señor, esa capacidad de entender el tiempo donde estás parado, solamente es el producto de tu búsqueda y tu relación con Él. Es cuando tú llegas a un lugar y sabes que debes orar por alguien, ¿no?
¿Y qué vas a orar? No sé, pero siento la necesidad de orar por alguien. Pero eso se da cuando tú estás con tu mente y tu corazón despejados para poder discernir esa necesidad en función de tu relación con el Espíritu Santo. Lo tercero, ya, porque viene el almuerzo del Día del Padre. Paréntesis, ¿recibió el calcetín? ¿El alfajorcito? ¿El conito? ¿Ah? Número 3. El tercer principio. El poder del Espíritu Santo es impartido desde nuestra propia experiencia. Miren lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 3. Encontramos que los versículos posteriores nos decían de este diálogo, ¿no? Y agrega el versículo para describir esta situación. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Es decir, yo creo que pensaba lo siguiente: estos se detuvieron y me van a dar una buena limosna, una buena ofrenda. Es como cuando usted no tiene plata y usted piensa que va a llegar un millonario y le va a ofrendar lo que usted necesita, ¿no? Yo cuando era más joven decía, ojalá aparezca mi abuelo, nunca lo conocí, ¿no? Y que fuera millonario. Un día apareció, no era millonario, ¿eh? Aquí estoy. Eso describe mi realidad. Entonces el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y Pedro responde lo siguiente: no tengo plata ni oro. Era de los nuestros. Hay varios que se ríen porque es verdad, ¿no? No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Tú y yo poseemos una experiencia con el Señor, un encuentro con Él. Cuando pasa la vida nos olvidamos de eso, ¿no? Pero hay un día uno en el cual te encontraste con Jesús y que marcó un punto de inflexión en tu vida. Pedro alzó su voz y afirmó: lo que tengo te doy. El poder de Dios es impartido de nuestra propia experiencia con Dios, en un encuentro en la vida, ¿no? Y Dios te ocupa en función de lo que tenemos, de esa experiencia. Y si tú fuiste consolado por el Señor, Dios te va a ocupar como un instrumento y va a manifestar su poder para poder consolar a otros. Y si Dios te rescató una condición de delitos y pecados, como a todos nosotros por lo demás, Dios te va a ocupar para orientar y guiar a las personas a un encuentro para que puedan encontrarse con Jesús y la salvación, ¿o no? No tengo plata ni oro. Quiero decirle en este día que yo no tengo plata ni oro para usted. Pero lo que tengo te doy. Y lo que tengo en mi corazón, estoy hablando individualmente, es una experiencia de restauración que quiero compartirla contigo. Si tú has venido en esta por primera vez y no has entendido nada de este mensaje, da lo mismo. Lo único que te quiero hacer entender es que Jesús murió por ti, te dio una posibilidad de una nueva vida y Él quiere rescatar tu vida y mostrarte que Él tiene una vida abundante para ti. Amén. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tengo para dar? Algunos van a citar a algún cantor, algún cantante cristiano, ¿no? Con manos vacías vengo a ti. ¿Qué tienes para dar? Miren, voy a desmitificar esto y quiero que me puedan escuchar para que después puedan no juzgarme, ¿ya? ¿Qué tienes para dar? ¿Tiempo? ¿Tienes para dar fuerzas? ¿Tienes para dar servicio? ¿Qué tienes para dar? Nada de eso genera cambios en las personas. ¿Es importante que des tiempo? ¿Es importante que des servicio? Sí. Pero lo que marca la diferencia es tu relación con Dios que está en ti y que fluye en los demás.
irrumpe como un río, ¿no? Que un día, como no pasaste largo porque tienes comunión con el Señor, te das cuenta de la necesidad y Dios actúe en ti por pura gracia. Y tu propia experiencia de vida es usada por Dios como un bálsamo sanador y restaurador de las vidas de las personas. Por eso que la Biblia dice que somos siervos inútiles, ¿no? Si lo único que tenemos que hacer es disponernos. Del resto se encarga el Señor. Él coloca sus palabras en nuestra boca, Él coloca su mover en nuestra vida para poder hacer la misión. Hoy la pregunta es, ¿qué tengo para dar? Pero no tiene que ser respondida de la perspectiva de los recursos humanos. Es la huella de Dios en nuestra propia fragilidad. Es entender que Dios ha actuado en mi propia vida. ¿Qué necesito para compartir el Evangelio y hacer la misión? Discipulado 5, 6, 7, 8. No. Necesitas transmitir lo que Dios ya ha hecho en ti. Y lo que ha hecho en ti es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. ¿Cuánto aplaudan al Señor por eso? Hay una huella de Dios en ti, en tu vida. Un testimonio de transformación. El mundo necesita personas comunes como tú y como yo, tocadas por Dios. Nada más. Y en medio de una era, y lo quiero volver a reiterar, donde la sobrecapacitación está valorada, lo que el mundo necesita son personas comunes y corrientes que han experimentado la gracia de Dios, que han sido tocadas por Dios para testificar de que nuestro Dios es un Dios vivo. Cuarto, hemos visto que el poder es anticipado por la búsqueda de Dios, que opera en los ámbitos de necesidad y que es impartido de nuestra propia experiencia con Dios, pero también este poder es impartido para restaurar integralmente. Hay un texto que se me viene constantemente a la memoria. Aquel que comenzó la obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Te lo quiero transmitir así, ¿no? Por si acaso estás desanimado. Decirte que todavía el Señor no ha terminado contigo. Sigue trabajando, ¿amén? Hechos 3 del 7 al 8. Pedro le dice a este persona discapacitada, míranos lo que tengo te doy. Y el texto agrega de la siguiente manera, y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Hizo un ejercicio, ¿no? Puede haber impartido la palabra, puede haber dicho párate, pero hay algo interesante en el relato, dice que lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y agrega el texto, luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este pasaje a mí me parece pero maravilloso, ¿no? Cómo se expresa el texto bíblico para que nosotros podamos rumiar que el poder del Espíritu Santo es impartido para restaurar todas las cosas, ¿no? Porque no es solamente que el hombre que estaba discapacitado se puso en pie, sino que fue tomado por los discípulos. Hay este verbo expresa el acompañar, ¿no? Cuando tomas a alguien que está en necesidad, ¿no? Expresa un sentimiento de compasión. Dice que se levantó, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, porque hay milagros que ocurren en el instante, pero hay otros que ocurren en el proceso. El poder de Dios no solamente actúa en lo instantáneo, ojo en ese detalle, sino que también actúa en el proceso. Y los pies y los tobillos de este hombre cobraron fuerza. Y agrega el texto, miren, y esto me parece maravilloso. De un salto se puso en pie
y comenzó a caminar. Y agrega el texto, luego entró con ellos al templo. Yo no conozco la vida de este hombre. La Biblia no describe mayores detalles. Pero una cosa sé, que este hombre estaba a la puerta de la hermosa y probablemente miles de veces se imaginó entrando en el templo. Entonces lo primero que hizo, que acompañado de los discípulos, entró en el templo con su propio pez, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Qué hermoso poder ser partícipes, colaboradores de Dios en el proceso de la restauración. Una restauración que es integral, porque no solamente fue sanado de su cojera, de sus discapacidades en sus extremidades, sino que fue dignificado por Dios y fue incluido en la expresión de adoración de aquel tiempo que era el templo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Eh? Este milagro nos representa la restauración de un nivel integral que trasciende lo físico, alcanzando el espíritu y también lo social. El poder del Espíritu Santo puede restaurar integralmente a las personas. Pero hay alguien que tiene que estar ahí. Alguien le levantó. Alguien lo acompañó a entrar al templo. Alguien tenía la sensibilidad espiritual para entender el proceso de aquella persona. Lo que yo veo detrás de esto es compasión. Y compasión tiene mucho que ver con pasión. Es compuesto. Quinto, también el poder de Dios impacta nuestro entorno más cercano. ¿Qué pasó? Hechos 3 y 9 al 10, dice así. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se acostumbraba a pedir limosna junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Voy a volver a decir la parte final del versículo 10. Se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Imagínense, el tipo era conocido. Estaba ahí todos los días. El templo, quiero decirle que era el centro de la nación, en términos religiosos, institucionales. Era como una persona que estuviera parada ahí frente a la moneda todos los días, que todos la podíamos reconocer, pero aún era más conocida, porque era el lugar central de toda Palestina. Peregrinaciones, personas iban recurrentemente al templo, todos los que estaban ahí lo conocían, ¿no? Seguramente había estado por mucho tiempo. Sin embargo, el milagro que hizo la vida de este hombre, el milagro que posibilitó el Espíritu Santo a través de los discípulos en la vida de este hombre, generó un impacto tan grande que la gente se llenó de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. El mundo no necesita de una prédica elocuente o de argumentos. El mundo necesita de testimonios reales donde el poder de Dios transforme la vida. Así como el Señor transformó tu vida y mi vida. Pienso en retrospectiva, mi propia vida. Y cuando estoy medio bajoneado ahí, digo, Señor, gracias porque en un punto de mi vida, cuando me estoy quejando, porque todos tenemos esa expresión de quejarnos, ¿cierto? Gracias porque mi vida es completamente distinta a lo que se hubiera dado si tú no hubieras intervenido en mí. Lo mismo es para con usted. Y hoy más que nunca el mundo necesita evidencias concretas de transformación. Y tú y yo hemos sido convocados por el Señor para ser usados. Cuando esto se da, el mundo, digo el mundo,
no porque seamos ateos, ¿no? Se impacta. Cuando las personas que te rodean te ven a ti misma y logran reconocer la transformación que el Señor hizo a través de su poder, entonces admiran o se asombran por lo que Dios ha hecho en ti. Queridos, tenemos una encomienda de parte de Dios. Y no es construir un templo más grande, no es multiplicarnos numéricamente, es hacer su voluntad, establecer su reino. Es llegar a cada vida y corazón con el mensaje del Evangelio. Tú y yo hemos sido portadores de vida. El Espíritu Santo mora en ti. Y esto no tiene que ver con que tú tengas una apariencia más o menos carismática. Él mora en ti. El precioso Espíritu Santo, como describe el libro de Génesis, que recorría la faz de las aguas, mora en ti. La expresión de su presencia en nosotros mora en nosotros. No es algo externo, no es algo pasajero. Está contigo 24/7, guiándote a toda verdad y justicia. Y ocupando tu vida para marcar la diferencia. Hoy día que mis palabras se van enredando por el ACB, lo único que dependo es del poder del Señor para transformar el corazón, porque yo no puedo hacerlo. Y en este día Dios te está invitando a marcar la diferencia. Ponte de pie, por favor.